Buenos días a todos y es un motivo de gratitud el poder estar esta mañana con vosotros. Eunice y yo estamos contentos de veros y de pasar todo el día. Hoy va a ser intensivo, vamos a estar 2 sesiones por la mañana y una por la tarde y luego comer juntos, eso es muy importante también. Así que vamos a centrarnos en el tema del pasado. A lo largo de este día veremos los 3 aspectos: pasado, presente y futuro. Y esta mañana vamos a centrarnos en el pasado. Vamos a ver si... Bien, aquí tenemos esta imagen en la que vemos 3 señales: pasado, presente y futuro. Y realmente al considerar el concepto de tiempo podemos tener diversas opiniones, diversos enfoques acerca del tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Y vamos a ver algunas de las características que son interesantes en cuanto a cómo manejar ese concepto del tiempo. Para nosotros como seres humanos, nuestro tiempo tiene un presente, un pasado, un presente y un futuro. Pero para Dios siempre existe un presente eterno. Para Él no hay un pasado, ni un presente, ni un futuro. Él siempre está en un presente eterno, en una eternidad que no tiene ni principio ni fin. Por tanto, algunas cosas de nuestra vida nos pueden parecer muy enfocadas hacia nuestra mentalidad de lo que es el tiempo. Pero con respecto a Dios, Él vive siempre en una eternidad. Lo que pasa es que Dios hace incursiones en la historia de la humanidad, en el cronos de la humanidad. Hay 2 palabras que aparecen en la Biblia para referirse al tiempo. Uno es el cronos, de donde viene cronología, de donde viene el reloj, el concepto del reloj, todo eso, ¿no? Y por tanto está marcado por el tiempo y el espacio. Pero para Dios eso no existe. Él siempre está en ese presente eterno. Y lo que sí hace es intervenir en la historia de la humanidad. Uno de esos eventos, evidentemente, fue el hablar a hombres y mujeres en el Antiguo Testamento desde el principio de la creación hasta nuestros días. Otro es cuando Jesús se encarna y viene a esta tierra. Profecías que habían sido dicho antes y que posteriormente se cumplen históricamente. Y evidentemente todos tenemos que pensar que esa primera venida es la que da pie a la segunda venida. Si no hubiera habido una primera venida, no habría una segunda venida, que es futuro. Por tanto, como Jesús es el alfa y la omega, Él está antes y después y en el medio del tiempo. Realmente Él supera todas esas expectativas que nosotros podemos tener. Así que vamos a ver algunos detalles. Notad, en primer lugar, en esta imagen que tenemos aquí, estamos en un presente, que es ahora aquí, donde estamos todos, pero hay un pasado también que está más borroso. El presente está más claro, pero el pasado está borroso. Y el futuro también, porque no sabemos lo que va a ocurrir. Hay muchas incógnitas. Pero en el pasado, todos nosotros, los que estamos aquí, tenemos un pasado. Todos hemos estado en el pasado, ¿no? Todos. Unos antes, o sea, un pasado más lejano, y otros un pasado más cercano. Pero todos hemos estado en un pasado, hemos tenido experiencias, hemos tenido sentimientos, hemos tenido visiones, hemos tenido frustraciones, hemos tenido pecados, hemos caído, nos hemos aborrecido a nosotros mismos, nos hemos mirado al espejo y hemos pensado que no somos tan buenos como pensamos. O a lo mejor nos hemos mirado al espejo y pensamos que somos los mejores del mundo. Tenemos complejos de inferioridad, complejos de superioridad. Cada uno de nosotros ha tenido un pasado, pero cada uno de nosotros es una historia diferente. Tenemos un mundo cada uno de nosotros, unas experiencias
que nos hacen ver la vida en muchos casos, desde esa perspectiva. Unas pueden ser muy negativas, otras pueden ser demasiado positivas y otras pueden ser simplemente lineales, no hay pensamiento. Hay muchas concepciones que realmente pueden contrastarse los unos con los otros. ¿Cuándo sabemos eso? Cuando hablamos, cuando compartimos, tenemos experiencias y compartimos cosas. Y a partir de ahí nos damos cuenta de que la otra persona ve la vida desde otra perspectiva muy diferente y afronta los problemas y las situaciones de una forma también muy diferente. Entonces, notad, lamentablemente no se ven bien los textos, a veces en la palabra de Dios aparece lo que para algunos pueden ser o pueden parecer contradicciones. La primera encontramos aquí en Isaías 43, 18, 19. ¿Alguien de vosotros lo puede leer en voz alta y fuerte, voz potente de esa de trueno que aparece en el Antiguo Testamento? Una voz fuerte y clara. Isaías 43, 18 y 19. Olvidad las cosas de antaño, ya no viváis en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No os dais cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Vale, acordaos, ¿qué está diciendo ahí Dios al pueblo? Olvidaros del pasado, porque voy a hacer algo nuevo. Bien, tú mismo puedes leer Isaías 46, 9 y 10. Recordad las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que va a suceder. Yo digo, mi propósito se cumplirá y hará todo lo que deseo. ¿Os dais cuenta de la aparente contradicción que hay? Primero Dios dice, no os acordéis de las cosas pasadas, porque voy a hacer algo nuevo. Pero luego dice, acordaos de las cosas pasadas. Lo primero tiene que ver con cosas, lo segundo tiene que ver con la presencia de Dios. O sea, cuando Él dice, no os acordéis de las cosas pasadas porque yo voy a hacer algo mejor. Pero cuando habla de las cosas de la bendición de Dios, es cuando Él dice, acordaos de que yo sigo siendo el mismo de antes. Y por tanto el fundamento del pasado tiene que ser siempre la persona de Dios, aquel que es permanente. ¿Por qué? Porque las cosas del pasado pasan. Nunca mejor dicho. Las cosas del pasado dejan de ser. Y yo nunca había pensado mucho en el momento en que yo llegaría a este punto de la edad. Pero, claro, ahora llegas aquí a este punto y empiezas a pensar, ¿por qué hemos trabajado por cosas, yo qué sé, la casa y tantas cosas? Y empiezas a pensar en algunos momentos, no es que no te puedes obsesionar con eso, pero con el hecho de decir, ¿y para qué sirve todo esto, no? Me voy a ir y todo esto se va a quedar. Mi suegro murió hace 2 años o 1 año y medio y piensas, bueno, él se ha ido y la casa y lo que él tenía y tal ya no está aquí. Todo eso se pierde. Realmente nos damos cuenta de que las cosas tienen un valor muy limitado. Sirven para nuestra comodidad y las debemos de tener, pero no podemos aferrarnos a eso. Es por eso que Dios dice, si piensas en las cosas no te preocupes, yo voy a hacer algo especial, voy a hacer algo nuevo. Y esa expectativa es importante para tener una visión del presente y del futuro. ¿Por qué? Porque tanto el pasado, el presente como el futuro está Dios. Pero las cosas y nosotros, incluso los seres humanos, pasamos. Así que es importante entender que a veces hay esas diferencias de visión. Fijaros,
Para evaluar el pasado es importante que estemos en un presente. No podríamos evaluar el pasado si no estuviéramos en el presente, eso está claro. ¿Por qué podemos evaluar el pasado? Porque estamos en un presente y son cosas históricas, son hechos, son recuerdos que han pasado. Por otra parte, todos hemos estado en el pasado, como hemos dicho, todos nosotros. Unos un pasado más lejano, otros un pasado más cercano, pero todos hemos experimentado ese pasado. Todos estamos en el presente, en estos momentos. Jóvenes, adultos, maduros, edad media. De qué manera vivimos la experiencia en conjunto. Porque claro, pensar en el pasado dices, bueno, los viejos o los que ya no están, etcétera, etcétera. No, es que convivimos. Hay espacios que se intercalan entre generación y otra generación, o tres generaciones. Luego veremos una imagen interesante de un cuadro de un pintor, Tiziano. Ninguno estamos en el futuro. Por tanto, para todos nosotros, indistintamente de las experiencias que hayamos tenido, el futuro es una incógnita. Tenemos ilusiones, que si el nieto, que si el hijo, que si el trabajo, que si no sé qué, no sé cuánto. Tenemos ilusiones. Pero siempre hemos de recordar que el futuro será ilusionante si Dios está en nuestro futuro. Porque si no está, todo pasará también, y un día partiremos y no quedará nada. Lo importante es ver que Dios está por encima del tiempo, del cronos. Él siempre vive, existe en una realidad eterna, que es el kairos. Es el concepto de tiempo o de existencia de Dios. Y en muchos casos Dios intervendrá en medio del cronos en la historia de la humanidad. Yo diría que hay como tres miradas que podemos hacer hacia el pasado. La primera es una nostalgia. Habéis oído, bueno, los más veteranos aquí os acordaréis de aquella cantante que se llamaba Karina. Cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Cantaba esa canción. Hay el peligro de pensar siempre en el pasado en términos de nostalgia. Fue mejor. Bueno, nos acordamos de las cosas buenas, pero también hubieron cosas difíciles. Yo me acuerdo cuando era adolescente, que para mí el tiempo no pasaba. Yo tenía 15 años y yo quiero ser mayor. Yo quería acelerar el tiempo para hacer lo que hacían los mayores. Ahora estoy en la otra punta y me doy cuenta de que quiero retener el tiempo y no puedo. O sea, es una cuestión que dices, no, el tiempo no lo podemos controlar. Es algo que o bien lo aprovechamos o bien lo perdemos. Eso lo veremos luego en la próxima sesión que tengamos después. Así que hay personas que pueden anclarse en el pasado y pensar siempre y vivir en amargura pensando que el pasado fue mejor. El pasado hay que aceptarlo, han habido cosas buenas y cosas malas, hemos hecho cosas buenas y cosas malas, hemos tenido buenos momentos y momentos difíciles, pero tiene que ser la base de un aprendizaje. A través del tiempo pasado debemos reflexionar y ver dónde estábamos y dónde estoy ahora. Eso es muy importante, porque si pierdo esa conciencia, difícilmente podré hacer algo para mejorar o para cambiar. Simplemente me quedaré en la amargura. Y eso es triste, no aprovecharemos bien el tiempo. Por otra parte, hay otras personas que no tienen pasado, no lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? No lo tienen porque viven en un presente narcisista. Solo viven para su placer. Y hoy en día hay muchísima gente a nuestro alrededor que viven para su placer. No les importa el pasado, no les importa el presente, viven para consumir placer.
Y por tanto no les importa el pasado, no quieren saber nada del pasado, ni lo que haya ocurrido, ni nada. Solo quieren disfrutar, son hedonistas, narcisistas, que solo piensan en sí mismos. No tienen ningún reparo en aprovecharse de todo el mundo. Sabéis que ahora ha habido, o esta semana o la semana anterior, este grupo de jovencitos, menores de edad, que abusaron sexualmente de 2 niñas. A esa edad, 13 años creo que son, o 15, abusando de niñas. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué pasó en Igualada? Con un hombre que no solamente abusó, sino que destrozó a una joven. ¿Cómo es que hay padres que matan a sus hijos para venganza? ¿Qué está pasando? ¿Es el placer de producir dolor? ¿Qué está ocurriendo en el corazón del ser humano? No estamos avanzando, a pesar de la tecnología, a pesar de los estudios, a pesar de que tenemos más estudios que nunca. Aunque ahora, por supuesto, los estudios ya casi no tienen ningún valor, porque aunque suspendas, igual te pasan de curso. O sea, ya no entiendes qué es lo que va a ocurrir con todo esto, ¿no? Pero es curioso que vivimos en un mundo que vive en esta sintonía con el narcisismo, con el buscar simplemente el placer, aunque sea explotando a otras personas. Y luego están otros que solo miran al futuro, siempre viven en el futuro. ¿Por qué? Porque sus experiencias en el pasado y en el presente son amargas. No quieren pensar en la realidad en la cual están. Solo piensan en ese tiempo cuando venga a ver si está mejor. Yo creo que la madurez viene cuando aprendemos a saber aceptar el pasado en el presente para mejorar el futuro. Y ese aspecto es algo que requiere nuestra intencionalidad. No viene por osmosis, no viene simplemente del cielo, ni por oración. Viene por intención personal. Y es ahí donde nosotros estamos confrontados. Vamos a pasar a una imagen. Perdón. Venga. Se ha quedado en el pasado. Ahí está. Bueno, es una imagen de un pintor que vivió en el siglo XVI. Si apagas la luz se verá un poquito mejor. Es un cuadro que él pintó cuando tenía 70 años. Y en este cuadro él pretendía presentar en esa imagen el pasado, el presente y el futuro. Vamos a ver. Aquí la verdad es que no se aprecia muy bien, pero podéis ver la imagen de un hombre mayor, y eso es un autorretrato del pintor Tiziano, ¿vale? Es este de aquí. Este es su hijo Horacio y este es su nieto Marco Bacelio. Son familiares, los tres son familia. Él representa el pasado, Horacio el presente y su nieto Marco el futuro. Fijaos que la luz, aquí el contraste no se aprecia mucho, pero bueno, la luz está centrada en el presente y los ojos que vemos son los del presente y es esos ojos los que nos están mirando a nosotros, es como confrontarnos con el presente. Pero tanto el pasado como el futuro están mirando en otra dirección. Cada uno de ellos tiene una cabeza de animal. Esto es un lobo, este es un león y este es un perro. La idea de Tiziano, o sea, el nombre de esta pintura es Alegoría del tiempo gobernado por la prudencia. Y entonces
el lobo representa desde la experiencia del pasado. O sea que representa al abuelo, a Tiziano, al que pintó este cuadro. Luego, el león representa la prudencia y el poder en los actos del presente, representado por su propio hijo en la madurez. Y luego, el perro, para no arruinar los actos del futuro, o sea, la sensibilidad que tienen los perros, la compañía que te hacen, etcétera, con el fin de pensar en el futuro. Bien, la cuestión es que en este caso Tiziano pintó esta imagen y ha sido motivo de estudio para muchas personas, porque él está pintando esta imagen a los años 70. Cuando empezó a pintar este cuadro tenía 70 años, lo cual el índice de vida en aquel entonces era mucho más corto. Por tanto, él está expresando ahí la madurez, la experiencia que ha tenido en la historia y sigue pintando, sigue trabajando, sigue siendo creativo. Pero nos presenta al hijo en medio como mirándonos y con unos ojos que conectan con nosotros. Y ese aspecto es muy importante para confrontarnos a nosotros en nuestro presente. Y luego el nieto de él, que representa el futuro. Son tres perspectivas diferentes. Bien, vamos a leer en Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 14. Filipenses 3, 7 al 14. Pablo escribe ahí: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegamos a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Notemos que Pablo nos comenta aquí cuantas cosas eran para él ganancia, las ha estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo renunció a muchos aspectos de privilegios que él tenía, de sus estudios, de su posición social. Pero él consideraba que conocer a Cristo en el pasado era una ganancia muy excelsa, muy superior a todo lo que él tenía. Es interesante que él mismo dice que lo estima como pérdida. Todas esas cosas para él han perdido valor. Todo aquello que tenía que ver con el pasado y con su concepción puramente humanista, aquello que quería conseguir, que quería ganar en la vida. Todo eso lo considera como basura, por la excelencia del conocimiento de la fe en Cristo. O sea, él ha llegado a ese punto de ver que su justicia no es eterna. La justicia de Dios es la que es eterna. Y por tanto eso ha cambiado totalmente los valores
en el presente, en el momento en que él encuentra a Cristo Jesús. Y su perspectiva ahora es el proseguir hacia adelante para conocerle y realmente vivirlo en su propia experiencia de cada día. Eso es importante tenerlo en cuenta porque él mismo dice, fijaos en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto. No lo he alcanzado todavía. Él ya era mayorcito cuando escribió esto. Pero nos sorprende, fijaos lo que dice en el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿No parece esto una contradicción? ¿Somos o no somos perfectos? Él está hablando aquí de la experiencia cristiana. Y pensemos que nosotros nos convertimos en el pasado. ¿Cuándo? Cada uno de nosotros lo sabremos eso. Pero hasta aquí donde estamos ha pasado un tiempo y tenemos que saber dónde estamos en el proceso de santificación, en el proceso de crecimiento. Algunas personas piensan, pues parece que hay una contradicción aquí, no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, versículo 12, y en el 15 dice así que los que somos perfectos. ¿Por qué esta aparente contradicción? Lo que Pablo está considerando aquí es un aspecto muy normal para nosotros cuando lo aplicamos a la vida física. Cuando un niño nace, un niño o una niña, los padres le llevan al pediatra. Y el pediatra lo que hace es evaluar el crecimiento de ese niño. Y le mide la estatura, el peso, el cráneo, el tórax. Y entonces el niño dice, el pediatra dice, el niño no habla porque es muy pequeñito. El pediatra dice, el niño está perfecto. O sea, si tiene las medidas adecuadas del tiempo y crecimiento, el niño está perfecto. Lo que Pablo está planteando ahí en el versículo 12 es, diríamos, su medida espiritual de acuerdo al tiempo en el que él está viviendo en ese momento. Y él dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto. ¿Cuándo lo alcanzaría Pablo la perfección? Pues ni Pablo ni tú la alcanzaremos, ni yo tampoco la alcanzaremos en este mundo. La alcanzaremos cuando estemos con el Señor. Pero lo que sí tenemos que cuidar es que la medida espiritual de cada uno de nosotros como cristianos en cada tiempo sea diferente a la anterior. Porque si no crecemos espiritualmente hablando, si no avanzamos en ese proceso, estamos estancados en el pasado. Y eso es lo malo. Es importante que tengamos eso claro, porque eso depende de nosotros, de nuestro deseo de querer crecer, de nuestras prioridades de querer crecer espiritualmente. Si nos quedamos siempre estancados espiritualmente, al final para nosotros la fe será una rutina religiosa, nada más. Pero lo que Dios quiere, y para eso nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, es que como cristianos nuestra mente, nuestra comprensión de Él, nuestra comprensión del sacrificio, de lo que ha implicado en nuestra propia vida, nuestra relación con Él sea algo creciente e íntimo, no solamente en aspectos externos de servicio, sino también en aspectos internos de crecer en conocimiento, en el control y manejo de nuestras propias emociones y también de nuestra comprensión de la urgencia del tiempo en el cual estamos. Por tanto, medir todas esas cosas es algo que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y es por ello que Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado ni sea perfecto, sino que prosigo. Y eso es intencional, es
el deseo y la prioridad que tiene Pablo en su vida. Yo sigo adelante caminando con el Señor, buscando mi comunión, mi relación y crecer en el conocimiento de Dios, de las cosas de Dios. No todos tenemos el mismo nivel, ni todos vamos a estar en la misma medida, pero todos debemos estar queriendo avanzar en esa relación personal. Ahora bien, cuando él dice ahí en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, lo que él está haciendo es usar esa medida. En primer lugar, él dice no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Y luego dice, pero somos perfectos. ¿En qué medida somos perfectos? En la medida proporcional. Seremos perfectos, podremos decir, el niño está perfecto, somos perfectos en comparación con el tiempo que ha pasado en mi conversión. Eso evidentemente tiene que ser algo que Dios tiene que corroborar en tu corazón. Pero es importante que nos demos cuenta que es nuestra responsabilidad. Podemos orar a Dios, Señor, yo quiero aprender, pero el ejercicio de aprender en la historia del presente es una responsabilidad nuestra. No puede ser simplemente que nos quedemos pidiendo a Dios quiero aprender o quiero crecer. Es una cuestión que depende de nosotros. Si quiero crecer, si el niño tiene que crecer, tiene que llegar el momento que él mismo tiene que alimentarse. Tendrá que hacer ejercicio, tendrá que moverse. Nosotros, como cristianos, si vamos a crecer espiritualmente, es porque realmente vamos a poner toda nuestra intención y dar prioridad al crecimiento espiritual. En muchos aspectos a veces lo olvidamos y crecemos mucho en aspectos sociales o en aspectos personales, pero no en el aspecto espiritual de nuestro conocimiento. No siempre dedicamos el tiempo necesario para leer la palabra, para tener un tiempo de intimidad con nuestro Dios. Y eso afecta al presente. Si nos quedamos raquíticos espiritualmente hablando, no podremos afrontar el futuro. Nuestra esperanza será limitada. Nuestro enfoque será el hoy, ahora y aquí, nada más. No habrá inquietud en nosotros. No estaremos hablando de nuestra fe con la gente que nos rodea, sea en casa, sea en el trabajo, estemos donde estemos. Será una cuestión de una fe privada, particular, que solamente la vivimos el domingo y ya está, y en algunas horas entre semana. Pero qué importante es que entendamos eso. Para Pablo la fe es algo dinámico, es algo que implica cambios constantes en la vida, pero también frente a las dificultades. Esas dificultades no deben de paralizar nuestro crecimiento como cristiano. Bien, el niño está llorando ya, acordaos. Así que, preguntas que tenéis sobre este aspecto. El hecho de lo que Pablo está diciendo aquí, no que lo haya alcanzado, sino ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello de lo cual fui también asido por Cristo. Y luego dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Preguntas que podáis tener sobre esto o aportaciones. Aunque yo estoy aquí arriba en un podium, es para que quede grabada la voz. Si bajo ahí, no podré. Pero de aquí os veo a todos, así que si hay alguna pregunta o alguna aportación. Solo es una aportación que quizás, como Dios está fuera del tiempo, claro, nosotros vivimos nuestra salvación como en términos de tiempo, pero Él está fuera, entonces ya Él nos ve totalmente salvado, perfecto, santificado, porque ve el final. Sí. Y nosotros no lo vemos aún, entonces quizás en ese sentido ayuda para, cuando nos convertimos, fuimos salvos, pero Él ve el resultado final. Efectivamente, o sea,
Dios nos ve en Cristo, ahora. Y eso es lo que se llama la santificación o la posición posicional. Porque estamos en Cristo, es que Él ya nos ve salvados. Y es más, la Biblia dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo está allí, nosotros que hemos creído en Él, estamos allí, pero estamos posicionalmente. Pero Dios también nos ve aquí y ve que nuestras vidas no están en el lugar que deben de estar, ninguno de nosotros. Lo malo es que el creyente se acomode y piense, bueno, yo ya levanté la mano, ya me bauticé y ahora asisto y yo soy así. Y como soy así, seguiré así. Mi carácter, sí, seguiré así, porque yo soy así. Mis frustraciones, mi pasividad, mi ira, sí, pero es que yo soy así. Si eres así, es porque tú quieres ser así. Ahí tenemos la libertad en Cristo de decir, Señor, me levanto de aquí, como el hijo pródigo. Lamentarse por quedarse con los cerdos no sirve de nada. Me he encontrado con mucha gente de estos que están metidos en la droga y que cuando compartes con ellos el Evangelio y les hablas y dicen, ay, dice que cuánto me gustaría salir de aquí, pero es que no puedo, esto me tiene enganchado y tal. El hijo pródigo estaba ahí con los cerdos. ¿Y qué pasó? Volvió en sí y se dio cuenta de la miseria en la que estaba. Eso es importante, es el proceso. Si no te das cuenta de la miseria, nunca podrás salir de ahí. Pero entonces dice, esto voy a hacer, me levantaré, iré y diré y confesaré. O sea, ese proceso es importante, porque cuando él dice, esto voy a hacer, me levantaré, es una determinación. Si estoy metido en la droga, esto es un extremo, espero que ninguno de aquí estemos metidos en la droga, ¿no? Pero hay otros tipos de drogas, ¿no?, que a veces podemos tener. La droga moderna es esto. ¿Sabéis lo que es esto? Y esto, los likes. Todo el mundo, mucha gente viven adictas a eso. Y hay gente que se han suicidado o han perdido la vida haciéndose un like o un selfie en una situación de riesgo y se han caído de un puente, de un balcón y han perdido la vida. Pero la cuestión es que mucha gente se han suicidado porque no han recibido los likes necesarios que querían o esperaban recibir y han perdido la vida. Se han suicidado. Lo que quiero decir es que es importante que entendamos ese aspecto de que tenemos que ver y salir de ahí tal como lo hizo el hijo pródigo. Hemos sido rescatados para vivir en libertad delante de Dios y poder superar nuestras propias limitaciones, porque Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo. Así que nunca te rindas a ello. Y la cuestión, lo más importante, es el cultivo de una relación íntima con nuestro Dios, ilusionante, de descubrir cada día, aunque estés triste, aunque estés amargado, busca, es tiempo para buscar a Dios. A solas, pon tu tiempo frente a Dios y arregla las situaciones y pide a Dios que te guíe, pero piensa que tú eres el que tienes que moverte. Él te guiará si tú te mueves, pero si no te mueves, no te guiará, no podrá, porque Dios nos ha dado esa responsabilidad. Bien, ¿alguna cosa más? Ya tenemos que terminar porque luego tendremos el mensaje luego. Muy bien, gracias por portaros bien y ahora seguimos después.